Bienvenidos amigos y obreros campesinos a un episodio más del canal antiimperialista. El día de hoy voy a hablar con Anacleto sobre esta lucha muy importante que acaba de suceder del pueblo boliviano contra una serie de intentos que hay para privatizar y abrir varios de sus recursos naturales al imperialismo y otras medidas represivas. Quiero mencionar que ambos estuvimos en Bolivia y pudimos presenciar esta lucha de primera mano, y bastante de este video vamos a transmitir esa experiencia. Pero bien, a lo mejor podríamos empezar platicando un poco de en qué estamos, cuál es en este momento el estado de esa lucha y qué está sucediendo más particularmente. Pues después de más de 50 días de bloqueos, finalmente las últimas 2 semanas las direcciones sindicales, primero los fabriles, firmaron un acuerdo de negociación con el gobierno de paz, y la siguiente semana Argollo finalmente, que es la dirección principal de la COP, terminó por sellar esa traición. Y pues el gobierno fue muy consciente de que esto había significado lograr dividir, fracturar al movimiento. Y un día después, la siguiente noche, Sí. la madrugada, luego después de la traición de Argollo, pues echó a andar un estado de sitio que había estado planeando desde hace mucho tiempo, pero que no había logrado consolidar, porque pues tenía miedo de la reacción de la clase obrera, pero con la traición simplemente vio el camino para facilitar este ataque, separar a los trabajadores de los campesinos, aislar a los campesinos y finalmente pues atacar a los campesinos y gente de las comunidades que estaban manteniendo los bloqueos. De hecho, justo después de la traición empezaron a levantarlos, con el estado de sitio empezaron a levantar los bloqueos, fueron a atacar a los bloqueos y han estado desde ese entonces llevando a cabo una serie de ataques dirigidos contra la dirección del movimiento campesino. Sabemos que encarcelaron a uno de los dirigentes de Sencata, que es de hecho uno de los bloqueos que estuvimos visitando. Sí. También sabemos que han estado encarcelando a diferentes dirigentes campesinos. Y una de las últimas cosas es que han estado tratando de aislar al grupo de Evo en la zona del trópico de Cochabamba, incluyendo con obviamente amenazas directas a Evo Morales, y también como en el área les han cortado suministro de electricidad, agua, básicamente telecomunicaciones, básicamente una serie de ataques para tratar de sellar, ¿no?, el golpe contra el movimiento campesino. Bueno, creo que después de entender qué pasó, creo que sería importante ver qué sigue ahora, porque ha habido, creo que sí es un revés temporal. Después de esta traición sí ha quedado fracturado el movimiento boliviano. Después de esta traición, muchos de las organizaciones campesinas tienen mucha desconfianza en la dirección del movimiento obrero, y han de hecho incluso llamado a salirse de la COP. Pero creo que es importante platicar esto, porque esto sellaría aún más esta derrota, ¿no? Sí, sería en realidad una derrota muy importante si la COP se cinde o si se empieza a desmoronar. Bueno, para los que nos escuchan, nos ven en este momento, la COP en Bolivia es una central obrera, se llama así, Central Obrera Boliviana, pero surge a raíz del proceso revolucionario de los 50s, y en realidad aglutina al movimiento obrero, pero también al movimiento campesino.
y a una serie de sectores que también no están en estos, pero por ejemplo vendedores ambulantes, que es una gran cantidad, que también están en la organización. Entonces cristaliza muy bien esta unión, esta unidad, ¿no? de el movimiento popular encabezada por la clase obrera, y que en el caso de que se pueda concretar esta ruptura, sería una tragedia porque debilitaría al movimiento y potencialmente traería algunas organizaciones rivales y que pueden incluso el gobierno poner unas contra otras, ¿no? Facilitado todo esto por la traición de la dirigencia, en particular de Argüello. Uh-huh. Y creo que este contexto es lo que nos permite empezar a plantear qué sigue, ¿no? Uh-huh. Porque frente a la traición, de nuevo, la ruptura, la fractura de la COP sería catastrófico para el movimiento boliviano. Entonces creo que la tarea ahora en este momento es aglutinar a aquellas fuerzas que están muy molestas con la traición de Argüello, con la traición de los Fabriles, en los diferentes sindicatos, aglutinar, tratar de agrupar al movimiento campesino también y luchar por echar a esta dirección. O sea, como movilizar a las bases tanto de obreros como campesinos sobre la idea de rechazar, repudiar esta traición y recobrar a la COP como una herramienta real de lucha de los trabajadores. Uh-huh. ¿Y por qué eso es central, no? Porque creo que esto los prepararía precisamente para lo que viene. Pero justamente es central esto de recuperar la traición y hacer realmente una política dirigida a preservar el movimiento. En este momento el estado de sitio, por ejemplo, Paz dice que lo va a continuar, lo que sea necesario. Y eso implica que tiene la posibilidad de disolver manifestaciones o prohibirlas, las reuniones que quiera. También se ha rehusado consistentemente a liberar a los presos que hubo durante la lucha. Y estas son medidas que una dirección así, basada en eso, podría empezar. O sea, defender los derechos democráticos, ir contra el estado de sitio y exigir esta libertad, además de no represalias contra los activistas, ¿no? y los dirigentes. Eso preservaría al movimiento de su atomización y sería un empuje que podría tener para adelante, ¿no? Sí, y creo que eso también es... ¿por qué es importante hablar eso de para adelante? Porque después de este retroceso temporal, en realidad pone en mejor posición a Paz para volver a regresar otra vez. Uh-huh. O sea, como volver y de hecho creo que los medios internacionales han reconocido que después de la traición, después de meses de luchas, el gobierno está volviendo a preparar esta serie de medidas que provocaron las protestas en primera instancia. Pues ya pasó ahora esta medida de liberalizar el dólar, que va a golpear de manera fuerte a la forma de vida de la población. Se va a encarecer los precios en una economía que está basada mucho en que la gente compra y vende productos, en la economía informal, pero no solo, también para los que tienen un trabajo, les va a implicar que el alza de precios va a ser algo que no van a poder uh-huh. cubrir. A lo mejor con eso nos permite un poco dar un paso hacia atrás y explicar, pues para los que siguen nuestro canal, qué fue lo que provocó esta uh-huh. lucha, cómo inició y cómo es que llegamos hasta este punto, ¿no? Sí. Bueno, en las elecciones pasadas, en donde ganó derechista Rodrigo Paz, había un proceso ya de desacreditación del MAS, o sea que viene aplicando ahora con este giro a la derecha en el mundo una serie de medidas neoliberales, y que Paz
se presenta como una opción y en realidad empieza a decir que no va a aplicar medidas como las que aplicó después, pero medidas igual neoliberales que tendieran a dar una apertura privatizadora de recursos naturales o quitar subsidios a los hidrocarburos, atacar a la población. De hecho, incluso decía que iba a dar un apoyo ahí a la población y así. Y pues las personas voltearon a ver como que bueno, es un mal menor a otro, ¿no?, político que había derechista, Tuto Quiroga, que ese sí es un discurso pro-Trump, totalmente vamos a ir a privatizar todo y así. Entonces... criminalizar al movimiento obrero también, ¿no? También, sí, esa era una de sus banderas, ¿no?, fuertes. Entonces, Paz sube con eso, gana las elecciones, e inmediatamente lo que empieza a hacer después de ganar es hacer todo lo que dijo que no iba a hacer, ¿no? Sí, fueron tres cosas. Fueron quitar el subsidio a los hidrocarburos, llevar a cabo o empujar por una reforma que permitía la privatización de la tierra, es decir, que los campesinos iban a perder sus tierras. Y la principal más amplia, que era una serie de medidas que iban a abrir el país a la inversión extranjera, iban a abrir eso que significaba privatizar mucha de la industria que sigue siendo estatizada en este momento, ¿no? Sí. Entonces los trabajadores vieron eso, tanto los campesinos como los trabajadores vieron eso como un golpe, un ataque contra sus ya muy deterioradas condiciones. No hay trabajos, o sea, los pocos que hay son mal pagados, pero no hay mucho. El quitar el subsidio a los hidrocarburos simplemente impacta horriblemente, o ya está impactando horriblemente, para que los pequeños campesinos puedan traer sus productos a las ciudades. Entonces es como, hay muy, ¿cómo se dice?, un poca tela de dónde cortar, ¿no? Sí. Entonces el movimiento simplemente salió. Estalló, sí. Otra de las cosas que hizo fue traer esta gasolina basura, que dañó un montón de vehículos de la gente que son necesarios para su subsistencia. O sea, muchos a duras penas tienen la posibilidad de con su vehículo ir a vender sus productos, o son transportistas, ¿no?, ahí de La Paz, de los microbuses que dan el servicio para la población, y que simplemente los dañó y se quedaron sin subsistencia. Pero entonces, es cierto, todo eso trajo este enojo y una fuerte movimiento popular que eventualmente se convirtió en una revuelta. El movimiento obrero y el movimiento campesino logran echar atrás algunas de estas medidas, y entonces en enero, que es cuando se echan atrás, se hace un cabildo que le llaman, como una asamblea fuerte, donde se hace como resultado del 1 de mayo, un acuerdo, ¿no?, obrero y campesino de luchar juntos. Pero señalan que no se puede separar esta lucha de que se vaya el gobierno de Paz. Y entonces inicia desde ahí la demanda de fuera Paz. Pero también se da algo muy extraordinario, ¿no?, que es que en ese momento la dirigencia obrera se empieza a bajar de la lucha y empieza a decir, es que ya tuvimos suficiente y ahora ya no queremos ir más allá a que este gobierno se vaya. Y eso pone la base para que pues no entren en realidad este sector como debería de haberlo hecho, con toda la fuerza necesaria para alcanzar su objetivo. Y de hecho, eso, como lo dicen algunos, que el movimiento campesino rebasó al movimiento obrero. Y es que eso es lo que acabas de explicar. Una vez que el gobierno toma un paso atrás respecto a estas medidas,
la clase obrera regresa a trabajar. Aunque simbólicamente Argüello llamó a la huelga general, ¿no? Sí. Que nunca efectuó, Sí. nunca organizó, nunca hizo nada por echar a andar esa huelga. Pero creo que también reflejaba la presión de las bases, tenía que por lo menos de palabra decir algo. Uh-huh. Sin embargo, el movimiento campesino vio muy claramente, si Paz no se va, sí. Esto va a seguir contra nuestras tierras, va a seguir dando nuestros recursos naturales a Estados Unidos, se tiene que ir. Sí. O sea, esa es un poco como la coyuntura, ¿no? Y es por eso es que se volvió la demanda principal del movimiento campesino y el de los bloqueos, el Fuera Paz. Sí, ese era como lo central. Y empezó a tener el movimiento una expresión sobre todo de poner bloqueos sobre el gobierno, o sea, para presionarlo y para doblegarlo, que es poner en las carreteras principales o en los caminos principales pues barreras físicas con las personas cuidando para que no puedan entrar y debilitar así al gobierno. Uh-huh. Eso, digamos, es una fortaleza del movimiento, pero también nosotros vimos que traía algunas debilidades, porque la población, por ejemplo, misma que lo estaba haciendo, también tenía consecuencias por eso. Entonces, lo que nosotros proponíamos es que en realidad una alianza obrero y campesina, utilizando a la COP como el principal instrumento, ¿no? El eje, pudiera en realidad utilizar esa herramienta, pero de una manera que pudiera fortalecer la lucha. Y eso era teniendo en las manos el control de los abastos. Y que pudiera con eso tanto fortalecerse el bloqueo como llevar a la población que estaba ayudándolo los productos necesarios para subsistir, pero bloquear en sí al gobierno, ¿no? Doblegarlo. Eso, además de darle la fortaleza al movimiento, le hubiera permitido totalmente tener una escuela a obreros y campesinos de ir hacia su propia administración de la economía, o sea, un paso hacia adelante, hacia un verdadero gobierno obrero y campesino indígena. O sea, esa era la forma embrionaria situación. De expresar, darle sí. expresión política y organizativa a eso, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho creo que tocas un punto bien importante porque estuvimos en una de las marchas principales que bajó desde el Alto a La Paz y pudimos notar que había mucho, en realidad, apoyo de la población. Uh-huh. Gente les estaba dando agua, les estaba dando refrescos, pero no se unió. O sea, estaba apoyando, no era hostil, porque de alguna forma, porque vienen del mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Vienen de las comunidades indígenas, son familia de las comunidades indígenas. Para ellos era claro que no era contra ellos, y no era contra ellos el bloqueo era contra el gobierno. Sí. Entonces, creo que lo del un comité de suministros hubiera permitido ganarlos. O sea, no solo que no fueran hostiles, sino que se unieran a defender y a luchar por estos bloqueos, ¿no? Sí. Hubiera permitido realmente forjar esta alianza de manera más orgánica y ganar a esta pues masiva población indígena de La Paz. Uh-huh. Y eso le hubiera dado un realce en realidad enorme, ¿no? al movimiento. Y Paz en realidad estaba contra la pared, o sea, era tan masivo el repudio contra él que no podía movilizar al ejército y a la policía contra el movimiento, ¿no? Contra los bloqueos. Incluso lo intentó y fue rechazado en San Julián, que es uno de los caminos, digamos, importantes de Cochabamba a La Paz. 5 horas de combate si no logró la policía junto con escoria derechista ahí de la Juventud Cruceña
hacer algo por recuperarlo. O sea, fueron repelidos y así en varios lados. Entonces también lo que nosotros señalábamos es que era muy importante que se hiciera un trabajo para decirle a los soldados rasos, que ante cualquier intentona de paz para tratar de lanzarlos contra el movimiento, pues ellos se rehusaran, que vieran que ellos tenían que voltear sus armas para defender a su sangre, a sus hermanos indígenas, trabajadores, campesinos, y apuntarlos más bien contra el títere de Estados Unidos, al pollo, ¿no? Paz. O sea, ese punto también era muy importante en esta lucha. Sí. Solo quería agregar esto de que también viajamos a Cochabamba y nos enteramos de que ahí sí organizaron un comité de defensa de la canasta básica. Nos hablaron un poco de su experiencia, de cómo es que estaban, precisamente eso, frente a los bloqueos, estaban permitiendo que los productores tuvieran acceso y puedan pues alimentar a la población de la ciudad, ¿no? Creo que eso hubiera sido, es extender eso y, a La Paz y a todo el país. Creo que hubiera sido un paso importante hacia lo que acabas de decir, romper el aislamiento y pasar de los bloqueos a plantear qué debería reemplazar a paz. Eso creo que hubiera abierto por lo menos el camino para mirar hacia allá, ¿no? Sí, una replicación de esos comités y desarrollarlos, ¿no? De tal manera que hicieran esa ligación con ahora cómo vamos a dirigir los bloqueos y cómo nos vamos a fortalecer con ello, hubiera sido pues algo muy importante a desarrollar. Y creo que sí se queda ahorita la tarea de ver esa experiencia, ¿no? Que puedan ellos, estos compañeros, ver la importancia de su actividad y aplicarla para el futuro. A ver, me gustaría que platicáramos un poco de nuestra experiencia con la gente en los bloqueos. Creo que fue, personalmente para mí fue una experiencia muy significativa, porque hay un nivel de conciencia político bien alto. La gente que estaba manteniendo estos bloqueos estaba bajo condiciones climáticas bien fuertes. Sí. Frío horrible, polvo, no hay comida. Entonces, y estaban manteniendo esto las 24 horas. Sí. Es como pues un compromiso, ¿no? Pero creo que no es solo glorificar, no es ideológico. Para ellos o lo hago o no hay opción, ¿no? Como sí, tenemos que repeler esto. Pero ¿nos puedes platicar un poquito de las pláticas con la gente de los bloqueos? Sí. Y bueno, aquí aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de Río Seco, a la población de Río Seco, a la de Sencata también, a todos esos compañeros que nos acogieron y que tuvimos nosotros la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Y que, bueno, en realidad fueron una lección muy importante de lucha, pero también al mismo tiempo nos sentimos recibidos como en casa, ¿no? Con ellos. Ellos muy politizados, ¿no? Como mencionas, a mí me impresionó mucho el nivel político de ellos, de sus discusiones. Y creo que tienen muy marcado en la piel cómo el imperialismo ha saqueado Bolivia y que esto se trata de una cuestión de vida o muerte para ellos, muy sentida. O sea, la guerra del agua, por ejemplo, os platicaban la experiencia que tuvieron en ese momento también de lucha, que cómo tuvieron que sacar a Sánchez de Lozada, de la presidencia. También la guerra, en el mismo periodo, la guerra del gas. Sí. Que es increíble que ahora, después de que Bolivia era un país con amplias reservas de gas, que podía tener su demanda interna cubierta y luego exportar, ahora se lo acabaron, ¿no? Y ellos lucharon en su momento contra eso y ahora saben que eso puede ocurrir con el litio, con las tierras raras, con sus bosques, con el agua dulce. Entonces,
saben que deben hacer algo, si no va a significar una caída fuerte de sus condiciones de vida y la venta del país, en realidad. Sí, como para mí fue muy fuerte como políticamente ver eso, como es que no vamos a vender el país, estamos contra el neoliberalismo y es porque tienen amplia experiencia, como acabas de explicar. De hecho, lo del gas era una de las cosas que está muy fresco en la memoria de la gente, ¿no? Como éramos como una reserva importante y ahora ya casi nos sobra. Vamos a tener que importar, eso va a significar que el país va a estar en una situación mucho más difícil todavía que la que está ahora. Sí. Y la otra parte que para adentrarnos un poquito hacia allá, Evo Morales. Sí. Creo que el gran, ¿cómo se dice? Elefante rosa. Sí, blanco, ¿no? En la habitación. Y ellos mismos, la experiencia, ¿no? Del bloqueo, estar hablando con ellos, te contaban. Nosotros aquí tenemos una posición polarizada respecto a Evo Morales y a su figura. Por un lado, 50% tiene pues, ilusiones, lo ve como que su gobierno fue uno de los mejores que ha habido, había dinero y había la posibilidad de tener un gobierno pues, cercano a la gente y así. Y el otro 50% no, o sea, sabe que la experiencia que hubo, si bien hubo mejoras, derivó en una experiencia de que el MAS terminó vendiendo al país y así no quieren su regreso. Y sindicatos fueron golpeados, ¿no? Muchos de ellos fueron estatizados. Puso Morales un régimen de control estatal bastante fuerte sobre ellos. Sí. Entonces, eso es muy importante, como no se trata solo de un debate teórico, sino que más bien el punto era ahí, en ese momento, ¿no? En esta lucha, al calor de esa lucha, no solamente hacer el punto muy válido de que Evo Morales traicionó, sino que más bien el punto es cómo su programa lo llevó a eso y cómo se reflejaba en la propia lucha. Por ejemplo, Evo Morales no fue más allá contra la burguesía blancoide. En Bolivia los que gobiernan son una pequeña capa blanca. Los demás son una mayoría aplastante indígena. Y Evo Morales, al mismo tiempo que dio algunas concesiones, en realidad estaba, digamos, conciliando con la burguesía blancoide y con los imperialistas. Y en realidad lo que hacía era ir frenando el ímpetu de las masas. Eso pavimentó el camino eventualmente para la avenida de Arce, ¿no? Y para el propio fracaso del gobierno del MAS. Pero el asunto era que, trayendo esa experiencia a esta lucha, es como el programa de Evo Morales no iba más allá de llamar por otras elecciones y mantener los bloqueos como estaban, o sea, sin afectar en realidad otra vez a la oligarquía cruceña, por ejemplo, que es parte de esa casta blanca, o hacer cosas como las que decimos en este momento, ¿no? Como el abastecimiento tendría que tocar necesariamente a los imperialistas y sus propiedades. Entonces el programa de Evo en esta lucha iba más bien en el sentido de sí, apoyarla pero frenarla, ¿no? Apoyarla pero frenarla. Sí, porque al final de cuentas sí hicieron cosas. Ese es como creo que Evo Morales no es muy excepcional y diferente a los otros gobiernos populistas, México mismo, con Cárdenas, de que este punto medio entre el imperialismo y la clase obrera significa que como van a mitad de camino, pero van a esa mitad de camino. Sí. O sea, esas reformas, o sea, como lo que nos estabas contando de que la gente nos decía, esta autopista que estamos bloqueando, sí, la construyó Evo. El puente cercano
el baño público lo construyó. Entonces la gente ve eso como algo concreto en un país donde los gobiernos han sido una élite profundamente racista que ha humillado al pueblo boliviano década tras década. Entonces ven a Evo Morales como una alternativa que da respuestas a sus aspiraciones. Sí. Y creo que estamos viendo eso de nuevo ahora. Uh-huh. Creo que sería importante como formular de una manera no sectaria lidiar con los evistas, porque la gente que los sigue ve representado en ellos sus aspiraciones. Uh-huh. Pero simplemente, por ejemplo, ahorita una de las cosas que hizo el gobierno o que está haciendo el gobierno es ir contra Evo. El que Evo vaya, el que el gobierno y los imperialistas puedan hacer lo que quieran con Evo, creo que no está en el interés de la clase obrera ni el campesinado. Creo que es necesario defenderlo en estos momentos y dejar que sea la clase obrera y el pueblo quien lo juzgue. Sí, que sean ellos quienes lo juzguen. Y también Evo Morales, ante como explicábamos muy al principio, ¿no? Algo que fue fundamental para este resultado de que Paz pudiera tener el estado de sitio ahora, y de hecho para este momento ya no hay bloqueos, porque al decretarlo, pues la policía y el ejército fueron desplegados y fueron desmantelándolos. Algo crucial pues fue la traición de las dirigencias de la COP, la nacional, ¿no? Encabezada por Argollo, y los Fabriles también, esa dirección. Entonces, al hacer eso, Morales, que se quedó todavía un poco más, o sea, diciendo que iba a defender los bloqueos, junto con el demás movimiento campesino, ¿no? Tupac Katari, por ejemplo, ahí él se coloca como una figura que la gente ve con esperanza, porque dice, bueno, a estos ya traicionaron, ¿no? Estos líderes sindicales. A mí me ofrece una solución Evo Morales. Y en realidad esa es una cuestión que debemos retomar. O sea, ¿por qué su dirección? Es muy importante mostrar por qué va a fracasar, pero otra vez tiene que ser en la lucha. Ahora, esta defensa conjunta con los evistas es necesaria, porque Estados Unidos y Paz quieren pulverizar el movimiento y todo obstáculo que vean contra sus medidas, incluyendo a los evistas. Sí, para los imperialistas, de hecho, acabar con Evo sería un paso a aplastar el movimiento campesino en este momento. Uh-huh. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Plantear esa defensa conjunta nos permitiría a nosotros, marxistas o revolucionarios, mostrar las debilidades del programa de Evo en la práctica. Es decir, bueno, necesitamos ir a fondo con esta defensa. O sea, pedir la libertad de estos presos, los derechos democráticos, como mencionamos, y para eso pues tenemos que movilizar a la base en ese sentido. Y bueno, ahí veremos las vacilaciones de Evo y las señalaremos, ¿no? Y por qué nosotros, o por qué el movimiento necesita otra dirección que no sea la de él. Sí, sí, porque creo que es importante tener claridad sobre Evo, porque esto que describía creo que eso está extendido. Esto de hay 50% que está a favor y otros 50% que no lo quiere. Y es que en el movimiento obrero parece que es extendido la desconfianza y el odio hacia Evo. Pero de nuevo, el hecho de que aplasten a Evo ahorita no va a estar en beneficio de la clase obrera, ¿no? Sí, ¿no? No, de hecho estos campesinos que se ven representados por Evo y los evistas, que es la zona cocalera, en realidad se profundizaría su desconfianza hacia la clase obrera. Sí. O sea, si te separas, ¿no? Como no voy a entrar ahí porque odio a Evo Morales y por lo tanto que los aplasten. Creo que eso no sería un golpe para el movimiento
campesina. Sí, Y el movimiento boliviano en general, yo creo. sí. Su capacidad de defensa y de resistencia frente a los imperialistas. Sí. Pero, a ver, como final, ¿cómo concluirías esto? Como qué es lo que sigue y qué sigue, sí, qué es lo que sigue en este momento para la lucha. Pues me parece que, como mencionamos al principio, el movimiento está como, no fue aplastado sangrientamente, está como en una retirada, un retroceso temporal. Sí, temporal. Y bueno, lo que tendríamos que hacer nosotros es preservar, digamos, este movimiento, hacer muy claro que la COP necesita otra dirección basada en repudio a esta traición y programa sacar las lecciones en realidad también de esta lucha. Y ya para cerrar, vamos a dejar en la descripción del video, estuvimos escribiendo una serie de informes, reportes, notando el proceso de la lucha en cada momento en las últimas semanas, y eso lo vamos a poner en la descripción. Y también vamos a continuar dando seguimiento a cómo se desenvuelve esto, y pues estén atentos a nuestras redes y a nuestra página. Así es. Bueno, pues con esto concluimos por hoy. Agradecemos a toda nuestra audiencia el seguirnos y nos despedimos. Hasta la próxima. Chao.